Gracias por la invitación. Darme ese privilegio de poder dirigirme a tu iglesia, a tu distrito, a los amigos que nos están mirando a través de las redes, especialmente de YouTube. Si lo ve en diferido, si lo ve en cualquier otro tiempo, quiero decirte que si te has conectado o estuviste pasando y viste este programa, quizás en vivo o ya grabado, es porque el Señor así quiso para que tú conocieras un poco más de su santa palabra. Todo el fin es la salvación. Todo lo que el Señor hace es con el fin de salvar al ser humano. Así que, Pastor Wilmer, entiendo que ya ustedes han trabajado con la doctrina de la doctrina de Dios, con esas 5 creencias: la palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y también trabajaron con la doctrina del hombre, y ahora estamos trabajando con la doctrina, con esa doctrina de la salvación. ¿Está bien? Lo que nos indica que ya al tratar ahora el capítulo, vamos a decir así, o la creencia número 9, es porque ya vimos, está grabado ahí, usted puede repasarlo, aunque no es un prerequisito, pero sí ayuda en esos conjuntos de doctrina o de creencia, ayuda bastante que usted pueda mirar esa creencia del gran conflicto para continuar lo que es la creencia del gran conflicto, al mirar ahora esta de la creencia de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, nos dicen. Creo que ahí vamos. Está bien, vamos a ver. Ahí los muchachos que están en cabina me dicen si se está escuchando bien y quizás con una seña, si se está viendo bien también, porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces, ahí es. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué le decía que harían bien en ustedes mirar la programación anterior que tiene que ver con el conflicto? Porque justamente esta doctrina se desarrolla en el gran conflicto de las edades. Le llamamos el conflicto de los siglos, o el conflicto de las edades, iniciado allá en el cielo, con ese ser, un ser creado perfectamente, pero ya vimos eso de manera misteriosa, surge en él, ¿verdad? Ese egoísmo, ese orgullo, hasta que pone en marcha, ejecuta esos planes malvados en contra del gobierno de Dios santo, del gobierno eterno de Dios, del gobierno puro, y entonces hasta llevar inclusive a la muerte al Hijo de Dios. Miren qué creen los adventistas. Queridos amigos que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube y otras redes. Los adventistas del séptimo día creen que en la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, en su sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proveyó la única manera de expiación para el pecado humano. De manera que todos aquellos que aceptaran este sacrificio maravilloso, dice, tuvieran vida eterna, y la creación entera entendiera mejor el infinito y santo amor del Creador. Aquí le estoy resumiendo todo lo que en un momento vamos a desglosar hasta donde el tiempo nos dé.
Pero continúa diciendo el resumen de esta creencia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que esta expiación perfecta vindica la virtuosidad de la ley de Dios y la misericordia de su carácter, de manera que, aunque condena nuestros pecados, provee para nosotros perdón. La muerte de Cristo es sustitutiva y expiatoria. La muerte de Cristo es reconciliadora y transformadora. Es completa. La resurrección de Cristo, entonces, proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal para aquellos, presten atención, para aquellos quienes aceptan su expiación, les asegura victoria final sobre el pecado y la muerte. Esto declara el señorío de Cristo Jesús, ante el cual toda rodilla del cielo y de la tierra se doblará. ¿Ah? Se doblará. Gloria al Señor. Qué bonito. Ese es un resumen de lo que creen los adventistas y toda la, bueno, no toda, por lo menos la teología básica de esta creencia está aquí en este marco de base bíblica. Si usted está en un dispositivo, puede tomarle un capture, y si está en YouTube, pues queda grabado. Usted puede volver, ¿verdad?, a review y entonces revisar la base bíblica, la teología de esta creencia de la muerte, la resurrección, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Yo quiero que veamos algunos puntos y los que están acá en cabina, cuando me falte un momentito para terminar, me hace seña. Bueno, no estoy mirando acá los comentarios, pero me hace seña cuando me falte unos minutitos para así yo ganar el tiempo en resumir y bueno, y hacer un buen cierre, un bonito cierre. Así que, mis queridos amigos, hermanos que nos escuchan y que nos están siguiendo, quiero que ustedes puedan ver o que podamos ver más o menos dividido en algunas partes esta creencia. Y obviamente lo primero que quisiéramos ver es la gracia salvadora de Dios. No olviden que en ese plan de salvación, y eso lo vamos a ver más adelante, pues la deidad desempeñó un papel a lo largo de la historia. Podemos ver a Dios el Padre desarrollando su papel en el plan de salvación ya en el periodo veterotestamentario, digamos, cuando lo que conocemos como la teocracia de Dios, o sea, el gobierno de Dios. Y obviamente lo podemos ver en el desarrollo mayormente de ese pueblo. Ese Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que nos da a nosotros lecciones maravillosas sobre el plan de salvación de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Luego podemos ver a Jesús desarrollando esa parte en el plan de salvación. Luego que Jesús asciende al cielo, entonces vemos el Espíritu Santo desarrollando ese papel en el plan de salvación. Pero en lo que nos concierne ahora, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, es prácticamente al ser el centro donde se conjuga. Es como donde se materializa prácticamente, ¿verdad?, las jarras, la garantía de nuestra salvación. Porque dice Gálatas 4:4 que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y vivió
Así que es como un texto que nos permite, aparte de mirar toda la teología, no tengo todo el tiempo, me dieron unos 20 minutos para exponer, pero si usted puede rastrear el Antiguo Testamento y puede ver los textos mesiánicos, de donde iba a nacer, y todo cómo se iba a desarrollar el Mesías, ya señalado hasta su muerte y hasta su resurrección, podemos ver el cumplimiento preciso, exacto de estas profecías. Ahora, una vez que podemos ver el nacimiento de Cristo Jesús, podemos ver que las Escrituras revelan un Dios que tiene una preocupación avasalladora, determinante por la salvación de la humanidad, por tu salvación, amigo que me escucha, que me ve, por mi salvación, por la salvación de los seres humanos. No importa quién es, no importa quién haya sido, no importa lo que hagas, lo que hace, lo que hiciste. Dios tiene una intención en salvarte. No solo Dios, los miembros de la deidad están aliados, como hacía en la introducción, explicaba en la introducción, en esta obra de restaurar los seres humanos a la unión con su creador. Si ustedes se ponen a pensar, mis amigos y hermanos, quizá ustedes no se han puesto a pensar el término religión. Esa palabra, religión, ¿se ha puesto usted a pensar de dónde viene la palabra religión? Bueno, viene del latín, ¿verdad? Religare, religar, volver a ligar. Lo que se desligó, obviamente, porque si vuelvo a ligar algo es porque estuvo ligado un momento y se desligó, se desunió, se rompió de alguna manera. Y precisamente de eso debe tratar la religión pura, es inmácula, la religión verdadera, de volver a ligar al ser humano, a la raza humana caída, perdida, ligarla con Dios, conectarla con Dios otra vez, con fines de restaurarla, esa imagen perdida, con fines expresos de restaurar la imagen de Dios perdida en el hombre, degradada, con fines expresos, como objetivos expresos de la salvación, que es la doctrina que nos ocupa en esta noche, ¿verdad? Basado ahora mismo mirando la creencia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ahí le dejo un texto en Juan 3:16, bien conocido. Conocido ese texto, ¿verdad? Como la carta magna de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿qué cosa? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la carta magna de la humanidad. Así que estamos mirando esta creencia que está en el conjunto de credo de la iglesia adventista, y quiero así irlo mirando justamente, ¿verdad? Como la gracia salvadora de nuestro Dios, Es interesante que nosotros veamos que cuando el hombre se desliga de Dios, allá en el jardín del Edén, cuando el hombre se aparta de Dios, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios no se queda déjame ver, inactivo, déjame ver qué va a pasar, déjame ver si estos quieren volver. No, inmediatamente se activa y va en busca del hombre. O sea, él es que toma la iniciativa.
qué Dios más amante, qué Dios más preocupado por el ser humano, por sus criaturas, pese a que generalmente estamos desechando, a que generalmente estamos siempre desviándonos, haciendo de todo menos lo que Dios nos pide que hagamos por nuestro propio bien. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlo, porque eso es lo que hace el Señor, buscar. Ustedes conocen una parábola muy famosa, usted sea cristiano o no, sea adventista o no, conoce esa parábola de cuando él fue a buscar la oveja perdida. ¿Ah? Esa parábola de la oveja perdida. Y la misma está en el mismo contexto ahí en Lucas 15, me parece, de la moneda perdida, igual que del hijo pródigo. Porque está tratando ese contexto, ese capítulo de un padre que busca, que va a buscar o que espera amante. Está bien. Así que Dios toma la iniciativa. Y sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló su plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Y la muerte. Así que, hermanos queridos y amigos que nos escuchan, es una gracia. La gracia en la Biblia es como un regalo inmerecido. Es como algo que a ti te dan, es algo que a mí me dan que no lo merezco, pero no solamente algo que me dan y no lo merezco, sino que lo que me están dando es de tan gran valor que no tengo ni siquiera con qué pagar, ni siquiera pueden salir expresiones de gratitud que valga, o que equipare al regalo que me están dando, a esa gracia, esa gratia. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene en su conjunto de credos, de doctrinas y de creencias esta de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, porque es capital. Si le quitamos esa creencia al conjunto de creencias, quedamos cojos. Porque es lo que creemos o lo que hemos predicado siempre los cristianos. Que el Señor vino a esta tierra, vivió como hombre, anduvo como hombre, formó una iglesia, primero con sus discípulos y le ordenó que continuaran haciendo crecer esa iglesia, haciendo discípulos. Y vemos entonces también, que el enemigo le llevó a la cruz. Pero uno de los gozos del cristiano, la esperanza del cristiano, es que esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía hoy en día. Porque esa tumba que albergó el cuerpo inmaculado de Cristo Jesús, su padre le llamó, ¿ya? Y salió victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado. Ascendió y pronto volverá. Y esta verdad es también una de las creencias que veremos más adelante. Por eso no quiero adelantarme demasiado. Así que, mi querido, hay una expresión acá en la Biblia que habla de la ira de Dios contra el pecado. Porque obviamente Dios es un ser perfecto. Dios es un ser santo y aborrece el pecado. O sea, no admite el pecado en su ser, no admite el pecado en su haber, en su entorno. Pero ¿cómo podemos explicar de que no admite el pecado, pero ama al pecador? Ama al pecador no en el concepto o en la tesitura de que te ama para que tú sigas pecando o porque tú pecas es que te está amando. No, 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 no. Es que a pesar de que tú pecas y haces cosas indebidas y que ofenden el carácter santo de Dios, aún así Él no te aborrece, no te rechaza.
te busca, sigue tomando la iniciativa de buscarte. Te llama, te dice, Pedro, ¿dónde estás? Así como llamó a Adán, Adán, te sigue buscando, Juan, Miguel, Ramona, Josefa, Andrea, Esther, busca, te llama, porque su plan es salvar y él es que toma la iniciativa. Así que aquí hay un elemento importante, que como él aborrece el pecado, entonces él debe condenar el pecado, porque dice que la paga del pecado, ¿verdad?, es la muerte. Así que, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, realmente, cuando usted y yo pecamos, merecemos la muerte. Merecemos la muerte. Pero pecamos, mentimos, robamos, matamos, hacemos de todo, violamos el código de conducta moral de Dios, ese decálogo, violamos sus principios. Y usted preguntaría, pastor, pero y no morimos, y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Bueno, en principios, en el resumen, leíamos que todos aquellos que acepten la muerte vicaria de Cristo, entonces recibirán su perdón, porque ya Él murió justamente por aquellos que pecamos, que no queremos morir, tenemos temor a la muerte, pero que en la muerte de Jesús y en su resurrección, tú y yo podemos tener la victoria. Así que es una creencia maravillosa, porque no solamente es mirarlo como un conocimiento, como un conjunto de algo que yo necesito creer, sino que depende también de esto, mi salvación. Si tú aceptas o no esa muerte vicaria, si acepta o no esa creencia, si acepta o no esto, va a depender tu salvación. Mire, amigo, hermano, ¿cuál debe ser la respuesta humana? ¿Cuál debe ser tu respuesta a la invitación que Dios hace? Aún la misma respuesta humana a ese ofrecimiento divino, a eso que Dios te da, que te otorga, esa gracia de la salvación, ni siquiera eso se origina en ti o en mí, porque somos tan pecadores, estamos tan apartados de Dios, que si no es que Él ponga en nosotros ese querer como el hacer, esa respuesta en nosotros, que nosotros llamamos como la vocecita, esa vocecita que están ahí, la voz de la conciencia. Ahí está. Cuando te dice, sí, hazlo. Y obviamente otra que te dice, no lo hagas. Dijimos en principio que estamos en una lucha, un conflicto. Digamos así, Dios y el enemigo. Batallando, uno por tu salvación, el otro por tu perdición. Y esa respuesta divina que tú das, que acepta al Señor Jesucristo, que acepta su vida, su vida santa como un ejemplo para nosotros, que acepta también su muerte vicaria y que cree en esa resurrección, aún eso es el mismo Señor que lo pone en nosotros como un don especial. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, amigos, quiero que veamos ahora este elemento más, cómo Cristo a través de su ministerio sigue reconciliando consigo, ¿verdad?, a la humanidad. ¿Qué es lo que llamamos las buenas nuevas? Donde dice que Dios, el Padre,
estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Eso creemos los adventistas. ¿Ah? Por eso creemos que Jesucristo, ya lo vimos en las creencias atrás, usted puede revisar los videos de YouTube ahí, que Jesucristo es eterno junto con Dios el Padre. Eso es lo mismo, puedes revisarlo y puede ver conjuntos de textos que le apoyan eso, que también Jesucristo es eterno junto con el Padre. Lo podemos ver, no vamos a entrar en ese detalle ahora, porque ahí están los videos colgados. Su acto de reconciliación. ¿Qué pasa? Amigos, restaura la relación entre Dios y la raza humana. Así que si va a Isaías 59, el verso 2, ¿verdad? Vamos a ver que hubo un abismo cuando el hombre pecó, hubo un cisma, una separación. Pero Jesucristo, a reconciliar consigo el mundo, tendió esa cruz sobre ese cisma, y entonces conectó, religó otra vez, extendió un puente para que tuviera una vía de acceso al cielo. Maravillosa gracia. Basada en esa carta sustantiva, como le llamamos, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, amigos, quiero que usted pueda entender esto. Jesucristo extendió esa cruz para que los seres humanos pudieran tener acceso sin ningún mediador. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre para siempre. Y Dios también, ahí está. Porque al venir a vivir, decidió despojarse de ese atributo, ¿verdad?, de la omnipresencia, y convertirse en hombre sin perder, ¿verdad?, la cualidad de Dios, porque no se puede perder. Pastor Wilmore me dice, por favor, cuando nos quede algunos minutos, por favor, me dice por acá. Me hace señas, usted entra y me hace señas, que me quedan unos minutos por allá. Así que, mis queridos, este ministerio de Jesucristo, mientras estuvo aquí con vida, en vida aquí en la tierra, cumpliendo con su papel acá en la tierra, podemos ver también parte de su ministerio terrenal, como le llamamos allá. Y cada diapositiva le dejo muchas de estas diapositivas, un conjunto de texto para que usted amplíe tranquilamente allá en su casa, en su oficina, donde usted desee estar, ya, y revisa y para el video y entonces lo revisa ya y busque esos textos, que el amigo lo estudia junto a su pastor, lo estudia junto a su pastora, lo estudia junto a, ¿verdad?, su líder religioso, y lo mira fríamente para que así tenga un concepto más completo y más abarcante. Bueno, yo quiero que avancemos un poco ahora a ese sacrificio expiatorio de nuestro Señor Cristo Jesús. Normalmente está basado en los servicios del santuario terrenal, del tabernáculo hebreo, porque era como un tipo de Cristo y de su ministerio terrenal. Era un tipo, era como una muestra. Era como que nos enseñaba así en gráfica, en dibujo, como en película, así, lo que iba a pasar con Cristo Jesús y respecto a nuestra salvación. Entonces, como le enseño acá, marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. Esa muerte vicaria, esa cruz, ese sacrificio conectó a una raza humana perdida. Conectó otra vez con lo que había perdido, con el cielo, para poder restaurar otra vez el hogar edénico,
lo que había perdido. A pesar, hermanos, amigos, de que hay un registro de los pecados de la gente, como resultado de la reconciliación, Dios, ¿qué cosa? Ay, maravilloso amor. No te imputa esos pecados. Existe un registro. Pero cuando tú le aceptas a Él, cuando tú aceptes el sacrificio, entonces el Señor no te imputa esos pecados. ¿Está bien? Ahí lo podemos ver en el texto en 2 Corintios 5, 19. Seguimos avanzando acá en el repaso de esta creencia. Ahora dividido así, mirándola como, ¿verdad? En ese sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, para que un Dios de amor mantenga su justicia, amigo, hermano, y su corrección moral. La muerte expiatoria de Jesucristo llegó a ser una necesidad ahora moral y legal. Como consecuencia de la cruz. Es cosa, una demostración, tanto hay aquí de misericordia, la mezcla de misericordia y de justicia. Realmente no existe eso en el concepto humano. Eso solamente está en el concepto divino. Una mezcla de misericordia y justicia. Porque la justicia demanda el cumplimiento de la ley. Si violó la ley, entonces la justicia demanda la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Violar, transgredir los mandamientos, infringir la ley, pues lleva una sanción, lleva una multa, que es la muerte. Pero ¿cómo se mezcla esto en el papel de Jesucristo, el Hijo de Dios, en su vida, en su muerte y en su resurrección? Solamente podemos verlo en el aspecto divino, en el carácter divino, en ese Dios hecho hombre y hombre para siempre. Así que los adventistas creen en esto. Nosotros creemos en esto. Creemos en esto. Quiero entonces avanzar un poco más. Quiero avanzar un poco más a otro aspecto de esa muerte. Ya queda 5 minutos. Ok, me quedan 5 minutos. Muchas gracias, mi amiga. Entonces, de esa muerte, ¿está bien? Vicaria de Cristo Jesús. ¿Qué hacemos? Volver a decirte, mi amigo, que el plan de Jesucristo es salvarte. El plan de Dios es salvarte. Y está, como decimos los dominicanos, empecinado en eso. Está empeñado en eso. Está ocupado en eso. Está concentrado en eso. Obviamente, no te puede obligar. No te puede obligar. Solamente te hace el ofrecimiento y hasta pone en nosotros ese deseo de decir, sí, quiero aprender más. Si está pasando por acá, por casualidad, por este canal, si está pasando por este programa, detente ahí y escucha la palabra de Dios. Porque es Dios que te ha llevado a eso. Porque su plan es salvarte. Y si los líderes de este distrito, que felicito junto a su pastor, han llevado a cabo este plan, es porque también están siendo instrumentos de salvación, que es lo que somos. Fe a Jesús, fe a Él. Esta creencia es bonita, es maravillosa, ¿verdad? Es el meollo. Si la sacamos, nuestra predicación es en vana. Si sacamos esta creencia,
nuestra esperanza no tiene fundamento. Si sacamos esta creencia, quedamos cojos en la predicación del evangelio. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Alabo tu nombre, Señor, porque fue un ejemplo perfecto. Murió en la cruz, en la cruenta cruz. Fue sepultado, pero hoy, como decíamos, su tumba está vacía. Si vas a la de Mahoma, la vas a encontrar. Si vas a la de Buda, vas a encontrar allí. Y otros grandes que se han considerado Cristos y salvadores. Pero la única tumba vacía es la de Cristo Jesús, porque está en los cielos y está preparando un lugar para ti, porque desea pronto volver para buscarte. La iniciativa continúa, buscarte, te busca, te llama. Y si le acepta y le responde, entonces te dará los pasos y la pauta para que te conserves en él, en su iglesia, en su gracia, y así irte con él. Y entonces diremos, ya adiós al dolor, a las lágrimas, al sufrimiento, a la muerte, a estas enfermedades, y viviremos felices con él para siempre, por toda la eternidad. ¿Quisieras tú estar con él? ¿Le aceptas tú también? Yo sé que sí, yo sé que sí. Me escuché un sí. Siento que tu corazón acepta esa invitación y ese llamado. Ya, lo que conocemos en el medio cristiano como esa gracia barata. Esa gracia barata. Bueno, mi amigo Diógenes y amigos que nos escuchan y que nos ven, quiero decirle que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, ¿verdad? Cuando Juan estaba bautizando allá, que vio que se acercaba a Cristo Jesús. Jesús. Y lo reconoció y se hizo el señalamiento que también lo hacían los sacerdotes en el sacrificio, o sea, garantizando, certificando, lo hacían también ahí en Levítico, podemos ver eso, esa acción. Entonces, cuando Juan dijo esto, aquí el Cordero de Dios estaba certificando que él tenía toda la virtud para ser nuestro sustituto. Pero cuando hablamos de nuestro sustituto es que ya usted cuando peca, si acepta la muerte de Cristo, la muerte vicaria de Jesús, entonces ya no tendrá que morir eternamente. Hay un principio, la paga del pecado es la muerte. Esto lo exige la ley. Esto lo exige el carácter de Dios. Pero pecamos, digamos, y no morimos irremisiblemente, inmediatamente. Bueno, hay un plazo de misericordia. Pero si no acepta al Señor, si no acepta la muerte de Cristo, entonces sí, al final quedará consumido por el lago de fuego. Ahora, tu pregunta es si eso ya me exime, si ya eso me libra. Bueno, por el contrario, porque cuando aceptamos la muerte de Cristo, estoy aceptando vivir de acuerdo a como Jesús vivió. Porque no olviden el nombre de, bueno, el título, el nombre y lo que trata nuestra creencia: vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo que indica que, ¿por qué vivió? Y no vino grande ya y murió y ya. Porque tenía que pasar más o menos lo que nosotros pasamos y sernos ejemplo, demostrando que sí podemos vivir vidas pías y vidas santas, vidas correctas delante de él. Por lo tanto, cuando aceptamos la muerte, estamos diciendo: Señor, con tu ayuda, yo quiero vivir una vida de santidad.
Así que no nos exime eso, mi querido Diógenes, pero nos da la fuerza para vivir correctamente delante de la humanidad y delante de Dios. Bueno, amigos queridos, nosotros tenemos una teología que dejó el apóstol Pablo, y lo voy a responder en dos direcciones. ¿Está bien? ¿Cómo aceptamos nosotros la vida, la muerte de Cristo Jesús? ¿Y cómo nosotros pasamos por ese proceso? Romanos, el capítulo 6 nos dice, ¿qué pues diremos? En el verso 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si usted lee los capítulos anteriores, puede tener mejor contexto, pero basta con esto. ¿O no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene otra doctrina. Es que he tenido cuidado con no extenderme mucho y otra creencia a la vez, para no, ¿verdad? Cruzarme. Es inevitable con otras que va a ser bien explicada, pero por lo menos el caramelo y el saborcito ahí, el dulcito, para que usted le espere con ansia. Ahí en capítulo 6 de Romanos, los primeros versos, nos está diciendo que aceptamos la vida, la muerte del Señor y la resurrección del Señor Jesucristo cuando somos bautizados con el método bíblico. Porque dice que Jesús fue bautizado donde había muchas aguas, cuando somos sumergidos. Y esa acción que hace el ministro, el que ministra, porque estamos parados en el agua, mi querido Diógenes, representando, usted lo va a ver en el capítulo 6 de Romanos, los primeros versos, está representando esa vida vieja, esa vida malapalabrosa, esa vida rabiosa, esa vida descompuesta, esa vida malvada, cuando estamos parados allí en el bautisterio con el ministro. Entonces, después que el ministro ora pidiendo la bendición, y lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme al mandato evangélico, entonces el ministro lo sumerge. Eso es brevemente porque es un símbolo, y cuando está sumergiéndolo, es como que estamos cayendo, estamos muriendo, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, si usted lo sigue leyendo, por ejemplo, el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, a la medida que vamos cayendo al bautismo, entonces estamos muriendo con Jesús. Por eso Diógenes no nos exime de que él haya muerto. Vamos a morir, pero ahora en símbolo. Y eso tiene que hacerse de manera práctica. Tengo que acercarme a una iglesia. Tengo que acercarme a la iglesia que tiene esas verdades y solicitar ese bautismo bíblico para que esa muerte vicaria se adjudique a mi favor. Entonces estaré muriendo, pero de una manera simbólica cuando voy cayendo. En algún momento el ministro, cuando nos bautiza, quedamos sumergidos por completo en el agua. Y ay, ¿qué ustedes creen? El verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, gloria a Dios, andemos en novedad de vida. Mire, esto usted lo va a ver más adelante, me perdona que le toca, pero lo va a detallar, pero a la respuesta, a la pregunta, cabe muy bien la respuesta, porque van más o menos así, con que encadenada allí. ¿Cómo aceptamos a Jesús? ¿Cómo hacemos eso realidad en nuestras vidas? Pues bautizándonos. Si fuiste bautizado ya por el método señalado por la Biblia, el método correcto, si eres cristiano, si eres adventista, entonces nota que el verso 4 dice, y somos resucitados con él para caminar en novedad de vida. Esa vida que él anduvo es un ejemplo ahora para nosotros, y debemos procurar vivirla con la ayuda de Dios. Es posible.